Buenas tardes a todos. Muchas gracias al espacio Tercios Viejos por ceder su casa y a todos ustedes por la paciencia que van a demostrar. Quiero empezar esta charla con las ilustraciones de aquellos libros de mi juventud en los capítulos en los que se hablaba de la Reconquista, en este caso concreto el de la batalla de las Navas de Tolosa. Lo primero es si realmente se puede llamar Reconquista. Esto es algo que ahora está muy en boga. Se cuestiona el nombre de Reconquista, Guerra de la Independencia, ¿independencia de qué? Si fue colonización o descubrimiento. América ya había sido tocada por otros países. Parece que es una moda. A mí podríamos decir que en vez de Reconquista, restauración, que también es muy apropiado, restauración del cristianismo hispano. A mí me gusta, pero bueno, no creo que sea aceptado esa. Realmente, la Edad Media, que son 10 siglos, durante los 3 primeros, que es lo que muestro en la línea del tiempo de arriba, los 10 primeros, los 3 primeros, a ver que ya no me salen las cuentas. Los 3 primeros fueron dedicados al reino godo, a las invasiones bárbaras que trajeron los reinos godos. Sin embargo, el resto, más de 700 años, fueron las de la Reconquista. Es decir, invadieron los musulmanes, invadieron la península, una invasión que en 3 años llegaron hasta el norte, y inmediatamente comenzó la Reconquista. Y durante todos esos 700 años, más de 700, casi 800, ocuparon la mayor parte de la Edad Media, el 80% de la Edad Media. Con lo cual, pues que el término Reconquista pues no está nada mal aplicado. Casi es un sinónimo de Edad Media española. El principio de esta invasión fue en la batalla de Guadalete, como todos sabemos, con discrepancias sobre exactamente el sitio donde fue. No se sabe si el rey desapareció, murió, lo mataron, lo desaparecieron, pero bueno, eso fue por culpa de una traición entre los reyes visigodos que luchaban por el poder, pues fruto de la traición de uno de ellos. Pues en una batalla que prometía que podía terminar en victoria, pues al final la victoria la llevaron los musulmanes, y eso llevó a la posterior invasión. 10 años después, 11 años después, depende de los historiadores, surgió la batalla de de Covadonga. Eso también está cuestionado, si realmente fue una batalla, si fue una escaramuza, si fue un episodio. Algo fue, pero fue algo que dio paso a lo que vino después. Después, en el 739, es decir, 20 años después, el rey Alfonso I de Asturias, que era yerno de Pelayo, expulsó a los musulmanes de Galicia. Toda la cordillera norte quedó ocupada por tropas cristianas, con sus más y con sus menos, con sus luchas y tal, pero llegando a ocupar la parte oriental del río Duero. O sea, no es algo baladí. El reino de Asturias comenzó con Pelayo. Aquí aparece Pelayo primero. Realmente Pelayo fue un caudillo, fue un líder. Todavía no estaba establecido una monarquía. Luego ya sí, con su hijo Fabila, el que dicen que mató un oso, o hicieron que un oso le matara, o algo parecido. El caso es que para continuar la lucha acordó un matrimonio de conveniencia con el duque de Cantabria, Pedro. Otro caudillo, pero de la otra zona, de los picos de Europa, donde también se peleaba con los musulmanes. Casó a Alfonso I con su hija Hermesinda, y tuvieron a Fruela, y tuvieron a varios hijos, pero entre ellos no se entendieron muy bien. El segundo en el escalafón, Vimarano, murió de la mano de Fruela. El caso es que después de Fruela, ya estoy que falleció en el 68, en el 768,
reinaron lo que llaman los reyes holgazanes. Silo, que casó con Adosinda, una hermana de Fruela, Mauregato, Aurelio, Bermudo. Eso lo llaman los holgazanes. Realmente no es porque no hicieran nada, sino porque no llevaron sus conquistas más allá de lo conseguido hasta la fecha. En realidad sí, no eran muy brillantes. Silo era un industrial, un hombre adinerado. Mauregato se le achacaba el que era el Mauregato Nieve, el hijo bastardo de Alfonso I. Bueno, yo creo que eso también es parte de la leyenda para despreciarlo. Sin embargo, Mauregato tuvo una defensa muy grande del Beato de Liébana, que fue el ideólogo de la Reconquista. Aurelio y Bermudo, sobre todo Bermudo, dejó la corona para ingresar en un monasterio. O sea, sus prioridades estaban claras. Alfonso II, sí, el rey casto, gobernó durante 50 años y bueno, pues fue con el que se descubrió el camino de Santiago, lo cual abrió las puertas a que gente de otras culturas entraran en España y a tener unas relaciones muy estrechas con el Magno, no me sale, con el emperador de Carlomagno, gracias. En fin, y Ramiro I es el de Clavijo, el de donde se apareció el apóstol. O sea, hubo cosas y después hubo muchos más. Luego ya entramos en la corona, cada uno de estos reyes, la corona empezó en Cangas de Onís, se mudó a Pría, a Oviedo, estuvo según cada rey, estuvo mudándose y finalmente fue a León. Ya empieza el reinado de León. Asturias como tal, como reinado, ha desaparecido. En el 939 la batalla de Simancas. Esta fue bautizada por Abderramán III como la campaña de la omnipotencia, y motejaba a Ramiro II, el rey de aquella época, como el diablo. Esto permitió bajar la frontera más allá del Duero. O sea, ya hasta la orilla del norte del Duero estaba más o menos asegurado, con luchas, pero esto ya permitió bajar del Duero. Es decir, como ya ha iniciado un camino hacia el sur. En 1085 se conquistó Toledo, o se desalojó Toledo por parte de Alfonso VI. Ya se había alcanzado el Tajo. En 1212, la batalla de la que ahora voy a hablar, que es la de las Navas de Tolosa, también llamada de la Losa, porque se piensa porque la Losa era un punto muy importante para hacer frente a la batalla, y posiblemente al haber venido gente de Francia, pues la palabra Losa se corrompió a Tolosa, porque no. El hecho es que al final, ya cuando la repoblación de Carlos III, se creó un pueblo en esa zona que se llamó Navas de Tolosa, que se llama Navas de Tolosa. En ella se enfrentaron a Alfonso VIII, el rey de Castilla, y al-Nasir, el llamado Miramamolín. Ya tras esta batalla ya se había pasado el Guadiana. Posteriormente, en el 36, en 1236, Fernando III el Santo conquista Córdoba. En este mismo rey, Fernando III, en 1248 conquista Sevilla, o consigue que le entreguen Sevilla. Se ha alcanzado el Guadalquivir. Finalmente, en 1340, la batalla del Salado permite que se cierre el paso al Esteso. Alfonso XI es el rey. Y llegamos a 1492. Es el momento en que el último reducto musulmán es derrotado, es vencido. ¿Podemos llamar Reconquista a una campaña que duró 800 años? En fin, realmente hay que ver que fue una lucha de un imperio pujante, el imperio almohade, que venía de Oriente, que había arrasado por toda África, que había invadido España en 3 años, con un reino naciente, que ni siquiera era reino, una especie de aldea gala que se resistió durante muchos años a ser invadida. Viendo la mentalidad de esta gente, de aquellos españoles,
era una época en la que el 50% de los niños no llegaban al primer año de vida, en el que llegar a los 30 años era el tope. Si los que podían llegar a los 30 años podían llegar a alcanzar los 50, pero llegar a los 30 ya era el hambre, los saqueos a los que sometían los musulmanes. Los españoles que se dedicaban a labores de campo tenían ganado, no tenían cosechas, porque las cosechas, cuando había que huir, había que abandonarlas. Sin embargo, el ganado se podía proteger en los castillos, o podías, al ver que en el horizonte se levantaba polvareda, venían los musulmanes a hacer sus racias, pues podías coger a las vacas, a las ovejas, y meterlas en la fortaleza o en la iglesia, en las iglesias que se utilizaban como tales. Es decir, por otra parte, para los cristianos, el saqueo se convertía en una industria, era una forma de acceder a bienes. Por lo tanto, las racias también las hacían desde el lado cristiano al lado musulmán. Aún a riesgo de perder la vida. Sí, bueno, pero la vida tenía un valor relativo. Y por otra parte había una ideología, la religión. Y esa ideología te permitía saber que por el heroísmo podías llegar a la santidad. Y la santidad te conduce a una vida mejor. O sea, era una forma de entender las cosas que posteriormente, bueno, el 12 de octubre de ese mismo 1492, tras 36 días de viaje, un tal Rodrigo de Triana gritó tierra a la vista. Un descubrimiento, otra palabra maldita. Y después de esto, pues después de haber acabado con los apóstatas musulmanes, pues comienza una nueva etapa de evangelización de aquellos paganos americanos. En 1522 dieron la primera vuelta al mundo. Y de ahí a un imperio, a luchar contra los herejes. Es decir, llevando el cristianismo a cada uno de los sitios donde no existía o estaba amenazado. Ya llamarlo reconquista, y ya no me repito más, no me parece inapropiado, me parece casi injusto. Se tendría que decir algo más. Pero bueno, llegando ya a la batalla, a lo que íbamos a contar hoy, lo de la batalla de las Navas de Tolosa, nos encontramos a finales del siglo XII con una península ibérica repartida septentrionalmente en 5 reinos, por orden, como veis: Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón, muy peleados entre sí. Castilla y Aragón tenían cierta relación, todos eran familiares, todos eran primos, pero Navarra se veía ahogada. Aragón veía la posibilidad de extenderse hacia el Mediterráneo, como lo vio, como al final ocurrió, y Castilla hacerlo hacia el sur. Pero entre todos ellos había rivalidades fronterizas, había peleas y luchas. Había un reino en la zona, la mitad meridional, el reino musulmán, que en la zona de España se llamó Al-Ándalus, que, como decía antes, había ocupado toda la franja norte de África. Ocurrió que por aquella época se dio, en 1187, es decir, a finales de ese siglo, la batalla de los Cuernos de Jatín, y posteriormente la caída de Jerusalén. Y esto fue algo que a toda la cristiandad, y focalizado en el mismo Papa, tuvieron gran preocupación. Se había perdido Jerusalén. Una preocupación que exigía una respuesta. Por otra parte, en España, en 1195, el rey castellano Alfonso VIII es derrotado en Alarcos. Una lucha precipitada, la fortaleza de Alarcos estaba sin terminar, y al perderse Alarcos se pierde la fortaleza de Calatrava, fundamental, y la frontera que manteníamos con los musulmanes retrocede al Tajo. Conmocionada toda Castilla. Había que dar una respuesta,
Por otra parte, el califa al-Nasir, hijo de al-Mansur, el que había vencido a Alfonso VIII en Alarcos, tenía una espina clavada en el pecho. Y es que la fortaleza de Calatrava, como decía antes, habían conseguido desalojarla en su avance, pero tras la batalla de Alarcos, sin embargo, otra fortaleza, la de Salvatierra, permanecía en el centro de sus dominios. Así que organizó una expedición para recuperarla. Emprendió el camino desde Marrakech, donde tenía su palacio, hasta Sevilla, que era la capital del imperio. Entre marzo y abril de 1212 atravesó el estrecho. En cada ciudad por la que pasó recibió homenajes y repartió castigos a aquellos administradores que habían perdido su confianza. En mayo y junio de 1211 descansa en Sevilla. Y ya en septiembre viaja hasta Salvatierra. Los calatravas defendieron la fortaleza durante 51 días. Cuando ya vieron que las murallas cedían, hicieron una carga, se dice de 300, ese es un número que aparece en muchas historias épicas. 300 caballeros salieron al galope para romper las líneas musulmanas. 9 de cada 10 perdieron la vida y la fortaleza cayó en poder de los musulmanes. Esto ya fue un toque que conmocionó a toda Europa. O sea, la noticia llegó a toda Europa y las campanas sonaron en señal de duelo por la pérdida de Salvatierra, porque había sido esa aldea gala que había permanecido durante muchos años, que fue conquistada por los calatravos en una operación suicida, una operación relámpago, y que se había perdido. Así que Alfonso VIII preparó la respuesta. Consigue lo primero el apoyo incondicional, el apoyo que siempre ha sido incondicional de su primo, el rey de Aragón, Pedro II, que podéis ver aquí, vestido por un abuelo de Hugo Boss, porque veis que esto no corresponde a la época. Y su otro primo, el rey de Navarra, que, como decía, siempre tuvo mal rollo con sus primos de Aragón y de Castilla. En principio no atendió la llamada cruzada, aunque luego participó. Aquí le veis con el escudo que más tarde sería, ya en el siglo XVI, sería el de Navarra, en el que figuran las supuestas cadenas del ataque al asalto final de la batalla de las Navas de Tolosa. Alfonso IX de León dice que no. Alfonso II de Portugal, que tampoco. Entre ellos tenían conflictos que les tenían bastante absorbidos. El de León no tenía muchas ganas de amigarse con Alfonso VIII, el de Castilla, porque tenían problemas fronterizos. El de Portugal se excusó también diciendo que tenía problemas de salud, pero no impidieron que sus caballeros pudieran participar. O sea que hubo contingentes portugueses y leoneses. Pero Alfonso VIII, el de Castilla, cuenta con dos incondicionales. Su mano derecha, Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, primado de España, canciller del Reino de Castilla y autor de la primera historia de los hechos de España, donde se narran los hechos que se dieron en la batalla. Y bueno, una historia desde el Génesis casi. Y su mano izquierda, la mano del rey, don Diego López de Haro, señor de Vizcaya y alférez mayor del rey de Castilla. Este había tenido el problema de que la derrota de Alarcos, pues se le había culpado, se le había tachado de cobarde y de traidor. El caso es que durante algunos años después de lo de Alarcos estuvo sirviendo a otros reyes, pero volvió a la confianza del rey de Castilla. El caso es que Alfonso, el rey de Castilla, envía a Gerardo, obispo de Segovia, a entrevistarse con Inocencio III, el Papa, y consigue con él que se conceda la bula de cruzada, o sea, indulgencia para todos
para todos los que participen en la cruzada. Volvemos a lo de la religión, a la salvación. Excomunión para aquellos reyes que, por no participar en la cruzada, ataquen a sus vecinos, y el entredicho para sus reinos. El entredicho, por si acaso os cuento, es la prohibición a los clérigos de un reino de impartir sacramentos. O sea, eso que al pobre agricultor que está ahí, o ganadero o tal, pues que no le vayan a dar la absolución, pues eso, pues en aquella época era tremendo. Ahora es otra historia. Por su parte, Jiménez de Rada, el arzobispo de Toledo, viaja a las diócesis de Francia y se entrevista con el rey Felipe II, llamado el Augusto. Este excusa su ausencia de la campaña y se despide a la francesa. Más éxito tiene con los obispos de Nantes, con el de Burdeos y con Arnaldo Amalarico, que es el de Narbona, un hombre de origen catalán, abad, inquisidor, legado papal, como he dicho, arzobispo de Narbona, y una importante sede muy vinculada a la corona de Aragón. Como antes visteis en el mapa de la península, Aragón extendía sus territorios al otro lado de los Pirineos, por el sur de Francia. Estos son los tres obispados, y también conseguiría unir en la empresa a las huestes de los obispos de Palencia, de Sigüenza, de Osma, de Ávila y de Plasencia. Y en algunos autores citan también al de Burgos y al de Calahorra. Todos viajaron con sus huestes, los obispos tenían huestes, como los reyes, hacia el punto de encuentro. El punto de encuentro que era Toledo. A partir de ahí en la octava de Pentecostés, que es el 20 de mayo, debían de reunirse todos. O sea, muchos llegaron antes, otros llegaron después, y allí se unieron tanto guerreros peones, caballeros, nacionales y extranjeros, y mucha gente más, como herreros, matarifes, guarnicioneros, en fin, un largo etcétera, de aquellos que debían de apoyar a este ejército, criminales, prostitutas, en fin. El rey proporciona armas a quien no las tiene, y el arzobispo da cobijo y comida a quienes lo necesitan. Entre a las huestes reales y nobiliarias de los obispos hay que unir las milicias concejiles, que eran las milicias que se formaban, o sea, guerreros que se formaban dentro de cada concejo, que había recibido fueros. Los fueros tenían exigencias en aquellas zonas que se habían repoblado, pero tenían derechos y exigencias, y entre las exigencias y necesidades, por otra parte, porque en cualquier momento podían ser atacadas, era la de formar una milicia concejil, es decir, eran profesionales, gente de la ciudad, pero que en caso de necesidad podían defender la ciudad, y que tenían la exigencia, según sus fueros, de durante 6 meses al año realizar el servicio al rey si éste se lo demandaba. Con lo cual estuvieron las milicias de Burgos, de Cuéllar, de Carrión, de Sepúlveda, de Talavera, de Valladolid, de Cuenca, de Guadalajara, de Soria, y Madrid y Segovia. Pero también las órdenes militares de Santiago, de Calatrava, del Temple y de San Juan. Para dar una idea, ahora que las cito, de la importancia que tuvo la batalla, os diré que los maestres, es decir, los jefes de las órdenes de Santiago, Calatrava y el Temple, murieron en la batalla. Y también estuvieron los ultramontanos. Los ultramontanos es el nombre que se recibe a la gente que venía del otro lado de los Pirineos. Normalmente franceses y algunos italianos, algún alemán. El caso es que mantener el ejército ocioso siempre es muy peligroso, y en concreto los ultramontanos, es decir, los que venían de otros países, no entendían el que allí en Toledo, que es donde estaban acantonados, se tolerara la relación, que se mantuviera la convivencia con judíos, que eran de otra fe. Ellos ya los habían echado de sus países. Entonces, lo primero que se les ocurrió fue asaltar la judería.
después de distintos rifirrafes, asaltar la judería. El arzobispo mandó a su hueste a protegerla y inmediatamente quiso acelerar las gestiones para sacarlos de allí cuanto antes. De hecho, fueron los primeros, los ultramontanos fueron los primeros, junto con el señor de Vizcaya, Diego López de Haro, los primeros que el 20 de junio salieron por el puente de San Martín en dirección al sur. Tanta era la mesnada, tantos eran los cruzados, que Alfonso VIII y Pedro II esperaron al día siguiente para salir. O sea, debía de ser una cola como las de Semana Santa. El primer hito del camino fue el castillo de Guadalerzas, que era un castillo hospital, en donde estaban los de Calatrava y que estaba tan cerca de Toledo que habían conseguido recuperarlo. No así el de Malagón. Malagón era una fortaleza que estaba en poder de los musulmanes y cuando llegaron los que iban en cabeza, que antes os decía, el señor de Vizcaya y los ultramontanos, lo pusieron sitio y los musulmanes quisieron rendirse. Sin embargo, no aceptaron la rendición y les pasaron a cuchillo. Cuando al día siguiente llegó Alfonso VIII, le pidió explicaciones al señor de Vizcaya y condenó los hechos y le dijo que eso era algo que no podía volver a pasar. Los tratos de guerra en España, en esos casos, es si te rindes por las buenas, pues no me has ocasionado ningún gasto, ninguna molestia. Un asedio es algo caro que ocasiona no solo un retraso en los planes, sino que sufres bajas, consumes suministros. Es decir, cuanto más te resistas, peor van a ser las consecuencias cuando te gane. Entonces, pues en España, en esos momentos, el que se rendía se le daba salida, ¿no? Sin más consecuencias. Posteriormente llegaron a Calatrava, esta fortaleza ya de mayor importancia, que todavía se puede visitar. Esta sí se puede visitar, la de Malagón, ahora por encima de la fortaleza pasa a la autovía, pero esta se puede visitar, es deseable visitarla, y esta fue la antigua casa de la orden del mismo nombre, de Calatrava. Esta es la que se había perdido para los cristianos después del desastre de Arcos. El foso era el propio río, o sea, hacía de foso, y estaba lleno con abrojos. Es un producto de la ingeniería musulmán, que es una estrella de 4 puntas, que lo tires como tires, siempre va a caer de punta. Con lo cual, esto empezó a ocasionar las heridas a muchos de los peones y a muchos de los caballos. Los cristianos dedicaron una jornada entera a recoger los abrojos que pudieron para poder llegar a acceder a la fortaleza. La pusieron en sitio y en 2 días habían tomado 2 torres. Y siguiendo las instrucciones ya en este caso sí había dado tiempo a que Alfonso VIII llegara, siguiendo las órdenes se siguió el criterio de Alfonso VIII, y como Aben Kadás, que es como se llamaba el cadí, se avino a rendirse, pues Alfonso VIII pues dijo, pues muy bien, paso franco. Esto no es algo que a los ultramontanos les hiciera ninguna gracia, y amenazaron con abandonar la cruzada, cosa que hicieron, ya que Alfonso VIII aceptó la rendición y protegió la salida de los musulmanes, lo cual le costó más tarde a Ben Kadás la vida, porque el Miramamolín, el califa, no se lo perdonó. Los musulmanes contrariados abandonaron la cruzada y volvieron junto con el arzobispo de Burdeos y el obispo de Nantes, regresaron a su tierra a lo que vino después, que fue quemar cátaros. De camino habían intentado asaltar Toledo, pero se encontraron con las puertas cerradas. Desde las almenas dicen que les insultaban, llamándoles como el que ha perdido el derecho al sacramento, ¿no? No me sale la palabra. Sí, bueno, ese es el que ha renunciado a su fe, ¿no?
excomulgados, sí. Se dice de algunos, en algunos libros se dice que algunos aprovecharon que ya que estamos en España vamos a visitar Santiago. Bueno, eso en algún libro lo he visto. Tan solo Arnau Amalarico, el que os decía, el arzobispo de Narbona, que tenía vínculos con la corona de Aragón, ese permaneció con unos 150 ultramontanos que quisieron seguir. Así como como Teobaldo de Blasón, un caballero de linaje castellano, algunos caballeros del ducado de Aquitania, que entonces era corona inglesa, y el obispo de Narbona, Amalrico, diría de los desertores que volvieron a su tierra sin honra ni gloria. Esto es algo que esta fuga de los ultramontanos es algo que no se ha querido explicar en las memorias que se han encontrado de aquella época. Alfonso VIII, en su carta al Papa, lo explicó debido al calor, que habían pasado mucho calor. Algunos caballeros ultramontanos se justificaron diciendo que estaban viendo que ellos habían venido a una cruzada a enfrentarse con los musulmanes en una batalla campal, y lo único que estaban haciendo era rescatar fortalezas para propiedad del rey castellano. En fin, es algo que no se ha querido explicar muy bien. Este es Arnau de Amalarico. El caso es que, aprovechando que Pedro II, que económicamente andaba muy mal, Alfonso VIII le cedió el que expoliara las riquezas que tenía la fortaleza de Calatrava, pues durante los días en los que se dedicaba al saqueo, Alfonso decidió acercarse a Arcos e intentar recuperar el castillo y su orgullo, que había quedado maltrecho. La verdad es que no le costó nada, ya que sus ocupantes, sabiendo lo que había pasado en Calatrava, salieron corriendo. No aprovechó también para algunas otras fortalezas que estaban cerca, Benavente y Pedranueva. El caso es que Pedranueva y Caracuel. El caso es que en esos días en los que duró el saqueo y lo que le llevó a Pedro II llegar a Salvatierra, que era la siguiente etapa, Alfonso VIII tuvo tiempo de llegar a tiempo, y coincidió con la llegada de Sancho VII, llamado el Fuerte por su gran altura, más de 2 metros, el rey de Navarra, que aunque en principio se había negado a participar, había sido convencido por el famoso arzobispo Amalarico y había accedido a ir. Apareció con 200 caballeros. Esto ya fue en Salvatierra, como os decía. El 8 y 9, que fue los días en los que coincidieron ya los 3 reyes, decidieron que no interesaba poner cerco a la fortaleza, a pesar del símbolo que suponía para la cristiandad. Ya si eso, cuando volvamos, pues quizás estos desalojen la fortaleza como otros lo han hecho antes. No es necesario perder más recursos, suministros, vidas en esta tarea. Así que tuvieron la chulería de hacer un alarde delante de la fortaleza y siguieron camino. Y hasta que llegaron a la sierra. Al llegar la expedición a los pies de Sierra Morena, para tantear cómo estaba el terreno, el señor de Vizcaya, Diego López de Haro, mandó a su hijo Diego a que inspeccionara cómo estaba la sierra. Encontró varios destacamentos de jinetes almohades con los que entabló batalla, pero quedó unas pequeñas escaramuzas en las que al final los musulmanes se retiraban, con lo cual se pudo acceder a la cima del puerto del Muradal. El puerto del Muradal era el paso, por Despeñaperro no existía como ahora una autovía, entonces el paso era a través del puerto del Muradal y luego descender por el paso llamado de la Losa, del que antes os decía que puede que la corrupción de ese nombre diera lugar a lo de Navas de Tolosa. Lo de Navas sí, porque al ser un terreno entre montañas, tiene la forma de una nava.
en el puerto del Muradal consiguieron acampar, aparte de que, a pesar de que estaban siendo hostigados con tiradores desde los bosques cercanos y tal, y se dieron cuenta de que no había salida. El paso de la Losa estaba encajonado entre cerros, desde los cuales se les hostigaba, hasta tal punto de que no podían ni siquiera descender a los arroyos a hacerse con agua. O sea, la foto que pongo aquí, no sé si consigue verse bien, pero lo que aquí he rodeado pone Collado de las Matanzas y aquí Cerro de las Calaveras. O sea, da una idea de que eso pudo ser el resultado. O sea, era un sitio mortal. El caso es que descender por el paso de la Losa, como decía antes, pues era imposible. Entonces, el problema está, consejo de guerra. ¿Qué hacemos? Si nos volvemos, los 5 reyes, con todos los señores, con todos los arzobispos, con todos los obispos, ¿qué hacemos? Si nos volvemos, ya cansados, deprimidos, agotados, lo más posible es que los musulmanes no nos dejen llegar a Toledo. Volver otra vez a uña de caballo, como había hecho Alfonso VIII en Alarcos, a pesar de que él era un gran admirador del Cid, contra la forma de pensar del Cid, el guerrero no tiene que morir en batalla, o sea, el rey no tiene por qué morir en batalla, sino tiene que seguir viviendo para seguir luchando. Alfonso ya era mayor y lo de volver a tener una derrota le pesaba mucho. De Alarcos tuvo que salir obligado, o sea, se le llevaron. Entonces no le importaba volver a morir. Pero bueno, no eran de la misma condición todos, y en ese consejo todos opinaban. Milagrosamente apareció esa figura que algunos han dicho que aparece en la narración de Jiménez de Rada como un pastor. Los templarios decían que había sido el arcángel San Miguel. Alfonso VIII dice que reconoció a San Isidro Labrador, porque luego visitó la momia que hay en la iglesia de San Andrés. En fin, apareció alguien que les enseñó algo que no conocían, un camino. Aquí os enseño una vista de la sierra desde el norte, es decir, las flechas rojas es por donde ascendieron los cristianos hasta el Muradal. Conquistaron un castillo que había, el castillo de Castoferral, el castillo de la Cuesta, y aquí fue cuando se dieron cuenta de que descender por este otro camino para enfrentarse en Santa Elena con el califa, les podía llevar a la muerte antes de llegar. El pastor fue el que les dijo: hay otro camino. Entonces retrocedieron. Al retroceder otra vez hasta el puerto de Muradal, los musulmanes creyeron que se retiraban. Entonces lo primero que hicieron fue ascender hasta el castillo para recuperarlo, y luego ya en la llanura ya les daremos caza. Lo que no sabían es que el ejército cristiano estaba pasando por el camino de la Umbría, es decir, de la Sombra, al norte de la cordillera, estaba pasando hasta llegar a un punto que se llama el Puerto del Rey, y por él acceder a una pequeña meseta que se llama la Mesa del Rey. Cuando los musulmanes se dieron cuenta, los vieron, pues lo primero que hicieron fue trasladar de Santa Elena al Cerro de los Olivares el palenque, el puesto de mando del califa, e intentar evitar que los cristianos se asentaran. Para ello, los cristianos, para combatirlos, los cristianos, todos los abrojos que habían rescatado del río los lanzaban ladera abajo e incendiaron los matorrales, porque el viento soplaba en dirección a los musulmanes, con lo cual pues esa llegada fue bastante tranquila. Los musulmanes no consiguieron que los cristianos desalojaran la Mesa del Rey.
Al-Nasir, viendo la situación, aunque no le parecía que el campo fuera propicio para las estrategias que tenían los musulmanes, vio que ya no, ahora era él el que no podía echar marcha atrás. Así que plantó bajo el Cerro de los Olivares y hizo formar a su ejército. El ejército cristiano lo ignoró. Durante el día siguiente permaneció inactivo. Dicen las crónicas que como era domingo, pues que no, el Señor no permitía luchar. El caso es que pasaron ese día pues lo normal, preparando sacando filo a sus espadas, reparando sus escudos, descansando, sobre todo descansando, que era porque la verdad es que llevaban 15 días de camino, largo camino y mucha lucha. Pero a las 9 de la mañana del día siguiente, el lunes, llamado el lunes de las Navas, el día 16, formaron los cristianos. Formaron en 3 grupos. Cada haz de estos, que lo estoy señalando con el puntero, pero no lo veis. Sancho VII el Fuerte a la zaga del ala derecha, Pedro II a la zaga del ala izquierda, y en el centro, en la zaga del centro, Alfonso VIII, con 3 haces distintas de distinta composición, pero en las que los peones se trababan con los caballeros, intentando evitar una estrategia muy peculiar de los musulmanes, de intentar romper las líneas. Esto fue una novedad en la batalla de las Navas. Los musulmanes, al contrario, en cada línea había el mismo arma. Es decir, estaban los que llevaban lanzas, los que llevaban jabalinas, los honderos, los arqueros, la caballería pesada, a los lados la caballería ligera, que era la que iba a ser encargada de hacer, como hicieron en Alarcos, el envolver por las alas a los cristianos y aplicar la técnica del tornafugue. Esto ahora detallo un poco más. En el Cerro de los Olivares, el palenque del califa, es decir, una fortaleza creada con los escriños, es decir, los cestos estos donde se llevaban las flechas, puestos de pie y rellenos de arena. En algunos textos se ha visto que se decía que encadenadas, con la Guardia Negra, gente negros de subsaharianos, fanáticos que estaban dispuestos a dar la vida por el califa, y ellos mismos hacían barrera. Esto en los libros que estudiábamos en el colegio decían que estaban encadenados. Eso es algo difícil de entender, que un hombre que está encadenado pueda luchar, ¿no? Pero bueno, yo creo que era más una forma de dar a entender el rigor que iban a tener en la lucha, y fue un mito que se extendió. En la bibliografía más actual describe estas formaciones con una disposición secuenciada de lanceros, arqueros, hasta el final una caballería dentro, caballería pesada en el interior, protegida, que solo en el caso de que haga falta, de que vean que alguna de este cuadro cede, entonces sale. Pero bueno, esta es siguiendo el esquema de los libros antiguos. Y esta imaginativa representación en ella he querido representar el encajonamiento que había en la mesa, en las navas de Tolosa. Era un sitio muy estrecho. A cada lado, al este y al oeste, existían dos arroyos, y en el caso concreto del arroyo del Rey era muy abrupto. Era un desfiladero. El de la continuación del paso de la Losa. La Mesa del Rey al norte, el Cerro de los Olivares
al sur, y con estos escaques pues quería representar pues que realmente, y eso lo hemos visto cuando hemos ido allí, no es un sitio plano. Aparte de que ahora está repoblado y claro, la visión se pierde, pero cuando estuvo pelado, pues eso no era una vista, no es un llano, sí es una nava por la forma, pero no es llano. El caso es que, como decía, las líneas se han formado, son las 9 de la mañana, y al señor de Vizcaya se le da orden de atacar. El señor de Vizcaya va con sus huestes, con los voluntarios leoneses, esos que han accedido a venir de León y de Portugal, y con la milicia concejil de Madrid. Al formar para el combate, dicen que dice el arzobispo Jiménez de Rada, dice que Lope, el hijo del señor de Vizcaya, le dice: padre, no lo hagáis de modo que no me llamen, que lo hagáis de modo que no me llamen hijo de traidor, recordando la vergüenza que había tenido que arrastrar por lo que se había dicho de él en Alarcos. Pero Lope se refería a la fama de cobarde, como os decía, pero recordando el episodio que don Diego había sufrido cuando su mujer se había marchado con un herrero, y lo que eso se había comentado en toda Castilla, le contestó: os llamarán hijo de puta, pero no hijo de traidor. A continuación, la vanguardia cristiana descendió al galope por la ladera de la Mesa del Rey. La táctica esa que os comentaba, el tornafulle, es la de iros, la caballería ligera que montan que montan volando, o sea, sentados sobre los estribos, y capaces de dirigir las flechas en todas las direcciones, incluso cuando se retiran, el llamado tiro parto. Pues estas fuerzas hostigaban los laterales, rompiendo las líneas y haciendo que fueran perseguidos. Inmediatamente venía una contracarga que arrasaba a estas líneas que se habían deshecho. Bueno, pues esto, que dio mucho éxito en Alarcos, en las Navas de Tolosa, por el encajonamiento ese que os decía, no era posible, con lo cual inmediatamente esta caballería ligera, que se había separado de las líneas del ejército almohade, tuvo que retirarse. Así que lo que sí hubo fue un enfrentamiento frontal, donde los primeros que cayeron fueron los combatientes de la yihad, los fanáticos, los que ¿cómo se dice? La gente que va a morir, carne de cañón, gente que mal dotada, no profesionales del combate, mal armada, mal protegida, gente que va a morir, lo cual resulta un primer obstáculo, algo que salvar, y que realmente pues frenaron la carga. En rojo, no os lo he dicho, en rojo represento los castellanos, como veis aquí, la Mesa del Rey, los cristianos, y aquí bajo el Cerro de los Olivares, el ejército almohade. Los ríos que antes os representaba, que encajonan en el campo de batalla. Alfonso lanza una segunda línea al ver que esta primera ha quedado encajonada, y lo que hace es embotarla más, porque lo que no se representa aquí en relieve es que este cerro es el cerro más alto que hay en la zona, más todavía que la Mesa del Rey. Es donde ahora, al lado de donde ahora han puesto un centro de interpretación, no museo, centro de interpretación. Realmente todo lo que tienen son réplicas actuales y bueno, no me gustó el sitio. Bueno, pues sobre este sitio está el Cerro de los Olivares, como os decía, es una gran pendiente y donde se encuentran encajonados
El rey observa no solo cómo se han quedado parados, frenadas la carga, sino que además por la fatiga algunos se retiran. Inmediatamente piensa que es el señor de Vizcaya al ver los estandartes que se retiran. Y esto le enfada mucho, dice, otra vez me la ha jugado este. Sin embargo, es una confusión. El señor de Vizcaya, el escudo que tenía... Esto en los libros te lleva mucho lío, porque en realidad digo, no era el señor de Vizcaya, sino que eran las milicias madrileñas. Que no digo yo que se estuvieran retirando, se estarían reorganizando, que eran madrileñas. Pero que aquí se ha dicho mucho, o sea, en los libros se habla mucho de que es que el señor de Vizcaya tenía un árbol, y si miráis por el escudo de Vizcaya tiene un árbol, sí, y en el escudo de Madrid también hay un árbol. Es que eso fue muy posterior. Los escudos de aquella época, el del señor de Vizcaya, eran 2 lobos pasantes, y el de Madrid era un oso pasante. El oso lo podéis ver en una fuente, de las más feas que hay en Madrid, que está en la plaza de la provincia, y ahí vienen 4 escudos de distintas épocas. Pues podéis ver este, además fechado 1212, donde se ve la osa pasante. El madroño fue después, fue para separar el concejo de la iglesia. Bueno, pues se enfadó mucho pensando que era el señor de Vizcaya, y bueno, hasta que un tal Andrés Boca, un caballero villano, pero de la milicia de Medina del Campo, le tranquilizó. Dijo, no son caballeros, le dijo, que son villanos. Esa es la enseña de Madrid. Tras la batalla, Andrés Boca descansaría para siempre. No se sabe quién se tendría la culpa. El caso es que por este embotamiento, la caballería almohade y andalusí, caballería ya pesada, abandona la zaga y acude a primera línea. Esto hace que el señor de Vizcaya confirma que el señor de Vizcaya sí se mantenía en la línea, pero lo cual no tranquilizó mucho al rey Alfonso VIII, que vio que la pelea estaba parada en la base de la colina. Según cuenta el arzobispo, se acercó al arzobispo y le dijo, arzobispo, yo y vos aquí morimos. Dicen que se acercó el arzobispo y le contestó, no moriremos, señor, antes más bien que aquí habréis de prevalecer contra vuestros enemigos. Fue el momento entonces que el monarca decidió lanzar la zaga, ya la última línea. Fue don Fernán García Millamayor quien le detuvo y le dijo que no lanzara más que una parte de la zaga, y las huestes del obispo y de los reyes permanecían atrás. Esto animó mucho a los musulmanes, pensando que de esta manera ya los cristianos habían tirado de todo lo que tenían. Yo, y esto es una idea mía, quiero pensar que las ondulaciones del terreno impidió que vieran que todavía permanecían los 3 reyes con los obispos, ¿no? Entonces pensaban que esto es lo que había, y eso hizo que la caballería musulmana, andalusí y almohade, como veis aquí, desorganizara totalmente sus líneas. Con lo cual, cuando llegó el momento siguiente en que los 3 reyes decidieron hacer el asalto final, consiguieron que retrocedieran, descomponer totalmente las líneas de los almohades y consiguieron ascender al Palenque. Todas las tropas cristianas subieron, se creó el pánico entre los musulmanes y llegaron hasta el Palenque del Califa. El Palenque del Califa, como digo, fue asaltado. Las defensas fueron superadas, las cadenas, reales o no, serían rotas. La guardia del Califa, esto de guardia negra, los llamados Imesebelendi, fueron masacrados, y el Califa escapó a uña del caballo. Y como si fuera durante el rocío,
saltaron la barrera y todos juraron haber sido los primeros. Este es el llamado tapiz de Roncesvalles, en el que se le adjudica al rey Navarro, el que no quería participar, el que fue el primero en saltar al palenque. Luego ya, no sé si por la cuestión de las autonomías, los nuevos ilustradores, los ilustradores actuales, dan la entrada en el palenque a los tres reyes cristianos. Bueno, realmente yo creo que esto sí debió de ser así. O sea, llegó un momento que ¿quién fue el primero? Nadie lo sabe, debía de haber mucho lío. El ejército del califa que había puesto, que el ejército del califa que había huido, como os decía, a uña de caballo, entró en pánico, iniciaron una fuga desesperada que terminó en matanza. Me queda un minuto. A modo de anécdota, pues que el cruciferario del arzobispo de Toledo, un tal Domingo Pascual, consiguió, portando la cruz, atravesar todo el campo de batalla sin recibir ninguna herida. Y que Pedro II recibió un corte en el perpunte, pero tampoco recibió ninguna ayuda. Así que, terminada la batalla, las tropas cristianas entonaron el Te Deum, rodilla en tierra, y el éxito de la campaña fue tan importante que hasta en el Vaticano sonaron las campanas. Así que aconsejo visita a las Huelgas de Burgos, donde podéis encontrar obra de Alfonso VIII y de su esposa Leonor, donde podéis encontrar este fresco con una representación de la batalla que no es precisamente la más famosa, pero a mí me gusta. Aquí veis los ejércitos cristianos no me sale el nombre, la cruz y el estandarte. Sí, no, digo el estandarte, pero que lo representa. El crucificado con San Juan y la Virgen. Otra estandarte con la Virgen, en realidad, el que sí está documentado que hubo de la Virgen era una Virgen con el niño en brazos, y en este lado el tapiz del califa, el estandarte del califa, que en algunos libros actuales más modernos se dice que realmente este fue un tesoro, un botín de Fernando III. Claro. Sin embargo, está expuesto allí en las Huelgas. Así que también están las tumbas de los reyes, que fueron saqueadas por los soldados de Napoleón, como tantas cosas. El caso es que al final ganamos. Y aunque Hollywood no lo sepa, esta batalla dejó a Gettysburg a la altura de un picnic dominical. En palabras del obispo Juan de Osma, volvieron a sus propios lugares con victoria y honor y mucho botín. Dicen que en aquella noche el campamento cristiano no llegó a quemar ni la mitad de las astas de las flechas recuperadas en las hogueras que crearon para pasar noche. Y el califa también volvió a su propio lugar, a Marrakech, y el imperio almohade quedó herido de muerte, y aunque nuevas invasiones se dieron y nuevas fes islámicas llegaron a la península, la reconquista, el final de la reconquista ya se había iniciado. Es mi idea de que creo que comparto con muchos, de que esto fue un punto de inflexión en ese periodo que llamamos la Reconquista. Así que muchas gracias. Yo lo que he leído es que no lo sé, realmente no entiendo mucho del tema. Las flechas, dependiendo de cuál sea el objeto, tengo entendido que, por ejemplo, las flechas para cazar tienen la punta fija, rígida, porque para que al animal se le quede prendida y vaya sangrando y la persecución del animal herido sea más cómoda. Sin embargo, las que se utilizaban en la guerra, esto he leído en algún sitio, la punta se desprendía.
para que el herido tuviera una infección. Entonces, pues, si recuperas una flecha ya disparada, tendrías que poner una punta. Pero vamos, es lo primero que se me ocurre ahora a tu pregunta. Esto es de las que encontraron preparadas para ser disparadas, pues debieron de ser tantas que dijeron, bueno, pues, ¿con qué nos calentamos esta noche? Con las flechas. Y es lo que narra el arzobispo, que no llegaron a quemar ni la mitad de... ellos se asentaron, esa noche la pasaron en el campamento del califa, de los musulmanes, que estaba detrás del palenque de la tienda roja, que fue un obsequio que Alfonso VIII quiso hacer al Papa. O sea que estará en Roma, suponemos. Sí. Sí. Aquí en Las Navas ya se había iniciado una política de pactos, es decir, ocupando casi gran parte de la península. Ya a partir de toda de Navarra, y era imposible que la reconquista realmente, a partir del siglo XIII ya se empezó a documentar que muchas veces no eran cristianos contra musulmanes, eran cristianos y musulmanes contra cristianos, o cristianos musulmanes contra musulmanes. El mismo Alfonso VI, el que reconquista Madrid en 1086, está refugiado en Toledo con un califa. Hace califa de Valencia al de Toledo. El de Toledo, sí, está refugiado, por eso reconquista a Madrid. Y además había ese tema de vasallaje. Entonces, mi reflexión es, que es la que te pregunto a ti, si en el 1086, pongo de ejemplo Madrid, como podría poner muchísimas partes de España, porque es que así lo marca la historia, ya había un pacto entre cristianos y musulmanes donde Alfonso, al igual que Pedro II, al haber un vasallaje, Pedro II se va a luchar a favor de los cátaros contra los cristianos. Bueno, porque eran su pueblo. Sí, un vasallaje, un rey. Lo pongo por ejemplo algo contemporáneo como es Pedro II un año después. ¿Había algún vasallaje que se ha obviado? No, había tregua. Musulmán, que Las Navas estuviera guerreando. Sí, había unas treguas firmadas con el califa, con el padre de Al-Nasir, Al-Mansur, el que se rompieron. Hasta 2 años antes, me parece, estaba vigente las treguas. Lo que pasa es que en vez de renovarse, se tiraban por la calle del medio. Pero sí hubo mucho, bueno... No, pero decía que a lo mejor había que combatir, igual que al Rey Lobo, le vemos muchas veces, igual que... O sea, en este sentido, en la Reconquista, cada vez que vemos una batalla, nos encontramos muchas veces eso, cristianos musulmanes contra cristianos. Sí, el Cid defendía... El Cid, por ejemplo, y además es que era algo muy normal. Alfonso VI luchando con el de Toledo contra otro cristiano. Lo que he leído yo es que Alfonso VI, o sea, el cadí de Toledo cedió Toledo a cambio de ser el califa de Valencia. O sea, le cedió Valencia. Por Toledo y por Zaragoza, que es como aparece en las crónicas, por Zaragoza. Es más, Zaragoza le pide ayuda, porque tiene una invasión cristiana. Y eso, ahí Alfonso deteriora muchísimo las relaciones con Zaragoza, porque se hace un poco bastante el sordo. Pero vamos, lo pongo de ejemplo en el sentido que en el 1086 se está reconquistando Madrid y viene de estar, que si tiene una excelente relación con Zaragoza, con Toledo, que se tienen vasallaje, que hasta se ayudan en temas de guerras, porque Alfonso VI se iba a matar con sus 2 hermanos. ¿Quién le protegía en este caso y quién le ayudaba en varios de los conflictos que tiene? Los musulmanes. Eso digo que, no sé, a lo mejor había alguna constancia que en las Navas de Tolosa había como pasaba... En ese momento no había ninguna tregua, ningún tratado de paz. Lo había habido recientemente. Y fue lo que Alfonso aprovechó. Ya desaparecieron las treguas, ahora... Claro, además es que como desde Almansor eran todo taifas, pues estaban tan divididos entre ellos, ¿no? Sí,
Sancho VII el Fuerte Sí. tenía el problema por lo que se resistía a participar en la cruzada, es porque realmente estaba teniendo más problemas con los cristianos, con los reinos vecinos Porque le cristianos, habían quitado terrenos igual que Alfonso IX de León. que con el califa. El califa realmente había hecho una expedición al norte de África con sus caballeros para ayudarle y en algún sitio dicen que incluso estaba comprometido con una de las hijas o hermanas del califa. O sea, había de todo. Pero Como bueno, el hijo que pero murió en Uclés de Alfonso VI. pero no, yo no le quito, o sea, el interés es sobre terrenos, posesiones, poder y tal, de los reyes, es distinto de lo que yo quería insistir mucho sobre el del pueblo. El pueblo sí tenía una ideología, una moral bueno, todos nos tenemos que morir pues por el heroísmo a la santidad. Mucho más mundana, pero también más elevada, no esa ideología calvinista de conseguir beneficios, sino espiritualidad. Lo del escudo, realmente hasta el siglo XV, me parece que antes lo he dicho, no aparece en el escudo de Navarra las cadenas. Lo de que se dice que son las navas, bueno, lo dicen ellos. En muchos, a partir del siglo XV o XVI, me parece que es, en muchos pueblos se ven blasones con cadenas. Es decir, la cadena era como yo estuve en las navas, entonces lo pones ahí. Y la piedra preciosa. Y la esmeralda que dicen que era un adorno del turbante del Miramamolín. Yo creo que eso que dices tú, estoy lanzando una idea, parte del complejo que tenía Navarra. El rey Navarro sobrevivió en mucho a sus primos. Alfonso VII Alfonso VIII murió 2 años después de la batalla, ya era muy mayor, y Pedro II murió en Muret luchando por los suyos, en contra del Papa, como decía Noelia, en contra del Papa, a favor de los cátaros, pero porque eran sus terrenos, sus territorios, entonces estaba defendiendo a los suyos. Murió 1 año después. Sancho VII vivió, no sé, 20 años después. O sea, murió de viejo, enfermo, pero de viejo. Y como has visto en el mapa, es que Navarra era una cuña ahí en medio que estaba en cualquier momento que podría desaparecer. Yo creo que eso es un nacionalismo. Realmente tampoco estaba tan amenazado porque las ideas que tenían de expansión de Castilla y Aragón eran en otro sentido, lo que casi era una pequeña molestia tener ahí a Navarra. Castilla quería bajar hacia el sur, como al final consiguió, y Aragón lo que quería era expandirse por el Mediterráneo, como luego lo consiguió su hijo Jaime I. O sea que Navarra pues era una molestia, estaba ahí. Un tío que a lo mejor podía interesar conquistar sus fortalezas, pero para saber que desde ellas no nos molesten a nosotros. Y luego lo otro, pues yo creo que es nacionalismo. El nacionalismo actual, pero ya en el siglo XIII. Porque fue el que sobrevivió. Los que cedieron, el hijo de Alfonso VIII fue ya rey de Castilla y de León, porque era el hijo de Berenguer, el nieto de Alfonso VIII, me parece que fue. Los que sucedieron, quiero decir, en Castilla hacia el sur, pues ya no tenían ninguna vinculación con las navas de Tolosa y no tenían. Sin embargo, Navarra a lo mejor quiso, y esto estoy pensando yo ahora, a lo mejor quiso explotar mucho tiempo más la victoria de las navas. El hecho es que, como os he enseñado antes, el tapiz de las navas aparece Sancho VII y los reyes castellanos y aragoneses no aparecen. Más que ahora, en la literatura actual, en la ilustración actual de los libros que han sacado ahora. Dime. Lo que sí está claro es que la reconquista empieza prácticamente enseguida, ¿no? Prácticamente pues 11 años después. 11 años después ya empiezan a recuperarse muy rápido. O sea, pero luego hay un parón incomprensible. O sea, hay luchas entre los reyes
el reino de León con el reino de Castilla se están formando los reinos y de alguna forma los árabes también tienen ese problema. O sea, tienen luchas intestinas que aprovechan en un momento dado los cristianos para avanzar terreno, aprovechándose de esas disputas. Pero lo que acaba de decir Noelia, muy interesante, con el respecto al CID, el CID se alía de vez en cuando porque es un mercenario. Básicamente es un mercenario. Se alía con los árabes para... Pero ellos hacen exactamente lo mismo. Sí, pero yo creo que esto durante esos 800 años que pasaron, es que tuvieron que pasar muchas cosas. Cuando os he puesto la lista de los reyes astures, imaginar con todos esos reyes todo lo que pasó, todo lo que se vivió. Te quería hacer otra pregunta. Pero, sí, te digo, pero yo esto lo veo, termino, como un juego de damas. O sea, es que hay intereses muy particulares, hay intereses pues eso, de cosechas, de arrasar cosechas para esquilmar, de robar ganado, de llevar esclavos para Córdoba. Esa era otra de las grandes preocupaciones. Las españolas, las cristianas de piel blanca, decían ellos, eran muy cotizadas. De hecho, Al-Nasir era hijo de una cautiva. Y algunos de estos califas teñían sus barbas porque eran rubias. Abderramán I, Abderramán II, Abderramán III y Al-Hakem eran todos de madre vascona, cántabros. Tú imagínate un pueblo en el que... Había una mezcla muy profunda. Sí, sí. A pesar de lo cual dicen que el ADN español es el que menos restos tiene de árabes de toda Europa.